Muy buenas tardes. Para nosotros es un gusto, un privilegio el tener el tiempo de compartir la palabra de Dios. Y los que nos ven por las redes sociales, que la paz Shalom, la paz del Señor gobierna en tu casa, en tu familia, en tus finanzas, en todas las áreas de tu vida. Yo tengo 30 minutos para transmitir palabras que queden en su corazón y en su mente durante la semana y produzcan convicción, no emociones. La verdad, el evangelio no se trata de emociones porque las emociones varían, ¿no? De repente, si hace falta para la economía, las emociones comienzan a hacer ruido. Si tienes novia o novio y te peleas con el novio, las emociones comienzan a hacer ruido. Cualquier área, las emociones no son el fundamento de la palabra de Dios. El fundamento es la convicción. Porque independientemente de lo que esté pasando, la palabra de Dios nos permite estar firmes siempre, como dice el monte de Sión. Hay un versículo que dice que no se mueve, sino que permanece para siempre. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar acerca del reino de Dios. Miren, y para empezar, tenemos que entender que la Biblia es un libro por naturaleza complejo. ¿Por qué complejo? Bueno, hemos estado hablando, hay 40 autores mínimo, son 66 libros y fue escrito en un periodo poniendo todos los libros juntos, 4000 años, y cada uno de esos libros fue escrito en un idioma, en una cultura y en un tiempo diferente. Entonces, cuando nosotros 4000 años después nos encontramos con la Biblia y la abrimos, vamos a encontrar palabras que no significan lo mismo hoy que lo que significaban hace 4000, hace 2000 años. Es normal. Hoy nosotros tenemos modismos, ahí tenemos palabras que significan algo actualmente, pero no se van a significar lo mismo en un futuro. Cuando hablamos nosotros del reino de Dios, tenemos que entender lo primero que se nos viene a la cabeza. Cuando hablamos del reino de Dios, automáticamente pensamos en el cielo, pensamos en las nubes, pensamos en ángeles, pensamos en, cuando me muera el reino de Dios. Es normal. Porque quiero o no, las caricaturas que vimos de niños o las películas, cuando se muere un personaje se sube al cielo y en el cielo hay una conexión de decir, ese es el reino, cuando me muera, cuando esté en el cielo, cuando haya un montón de nubes o cuando haya ángeles. Bueno, por lo menos hubo una etapa en mi vida donde eso fue, porque es el contexto en el que vivo. Sin embargo, hoy lo que vamos a ver es que el reino de Dios para Jesús tiene un significado diferente. Dicho sea de paso, no sé si ya, pero en México parece que hoy se selecciona al presidente, no sé si ya quedó. ¿Oramos para? ¿Todavía no? Hasta en la noche. Bueno, hablando de reinos, de gobiernos acá en la tierra, hoy se elige presidente el país de México. Bueno, miren, para hablar del reino de Dios, vamos a empezar con lo siguiente. El reino de Dios para Jesús es muy importante. De hecho, si leemos Mateo capítulo 4, versículo 17, encontramos las primeras palabras que Jesús habla cuando comienza su ministerio. Dice que Jesús se fue al desierto 40 días, 40 noches, sin comer nada, ayunando. Y cuando aparece, hay que poner atención. ¡Tarán! Las primeras palabras que salen de la boca de Jesús van a ser muy importantes porque van a ser las que van a marcar la línea de su mensaje durante los 3 años de su ministerio en la tierra. Y estas son las primeras 3 palabras que dice Jesús. Dice, desde entonces, o sea, saliendo del desierto, Jesús comenzó a predicar. Y hay 3 palabras acá que son importantes. Arrepiéntanse, vamos a explicar un poquito esa palabra, porque el reino, segunda palabra, reino, luego dice de los cielos está cerca. Entonces tenemos arrepentimiento y reino de los cielos, que son palabras que quiero hablarles en esta tarde. Número 1, cuando nosotros pensamos en arrepentimiento, ¿qué pensamos? Remordimiento, llorar, pegarse en el pecho, fue mi culpa y nada más que mi culpa. Oigan, y es normal, porque las canciones que escuchamos, las películas que vemos, las redes sociales que vemos, quiero decirles que tienen mucha influencia en la manera que pensamos. Es en el mundo en el que vivimos. Entonces, cuando la Biblia dice arrepiéntete, es tengo que llorar, tengo que pegarme en el pecho, tengo que rasgarme la camisa y decir ¿por qué lo hice? ¿Verdad? Porque son lo que dicen las canciones románticas, esas canciones cuando se rompe una relación amorosa y no dicen
por tu bendito amor, hay una canción que dice, para no decir el antónimo, ¿verdad? Entonces, acá de la famosa cerveza pegándole arrepentimiento, pero eso no es lo que significa arrepentimiento. Entonces vamos a partir, ¿por qué Jesús la primera palabra que dice es arrepentimiento? Bueno, arrepentimiento en la Biblia, en el griego, quiere decir metanoia, es decir, cambiar mi manera de pensar. Jesús cuando comienza a predicar y dice arrepiéntete, no te está diciendo que te pegues en el pecho, que te tires al suelo y que comiences a derramar un montón de lágrimas. Bueno, ¿pasa? Sí. ¿Es normal? Sí, pero no es la evidencia de arrepentimiento. Yo conozco muchas personas que piden perdón, lloran un montón y al día siguiente están haciendo lo mismo. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento, que es totalmente diferente. Arrepentimiento quiere decir cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de ver la vida. Ojo, Jesús está diciendo, cambia tu manera de pensar para entender el reino de Dios. No tiene nada que ver con que te sientas culpable o sientas remordimiento. Jesús dice, prepara tu mente, cambia tu mente para entender el gobierno de Dios. Es lo que está diciendo. Porque el gobierno de Dios se ha acercado. Ahora, para entender el reino de Dios tenemos un problema muy grande. Y aquí es donde voy a pedirle que me ponga atención. Nos cuesta entender la palabra gobierno o reino, mejor dicho, y rey, porque nosotros, Latinoamérica, bueno, aquí todos somos latinoamericanos, los que nacieron aquí son latinoamericanos nacidos en Estados Unidos, pero tenemos sangre latina, por lo menos la mayoría. Nosotros en Latinoamérica hace más de 300 años que dejamos de tener un rey o que dejamos de estar bajo de un reinado. ¿Sí? Entonces nosotros no sabemos lo que significa vivir con un rey o vivir en un reinado. Nosotros vivimos ahora, en la primera palabra que quiero ponerles en la pantalla es la palabra república. Vivimos en una palabra, este es nuestro mundo, ¿sí? Estados Unidos es una república, México es una república, ¿sí? Los países latinoamericanos son una república. O sea, es decir, y república quiere decir propiedad del pueblo. ¿Sí? ¿Ha escuchado lo que se dice? Para el pueblo, por el pueblo y del pueblo. Todo es del pueblo. ¿Sí? Ese es el sistema de gobierno en el que tú y yo vivimos, donde el pueblo es dueño de todo. Ahora, hay otra palabra que también define nuestra manera de pensar, que es la siguiente, que es democracia. La palabra democracia es demos pueblo, kratos poder, que significa no solo el pueblo, la república, o sea, el pueblo es dueño de todo. También la democracia quiere decir que el pueblo tiene el poder. ¿Qué poder? Bueno, tiene el poder de cambiar presidentes cada 6 años. Por lo menos en Estados Unidos son sexenios. En Estados Unidos creo que son 4, no me acuerdo. En México son 6. En Estados Unidos creo que son 4. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, sucede que el pueblo no solo es dueño de todo, sino que tiene el poder de poner personas a gobernar. Los presidentes reciben un salario y al final de su sexenio o de los 4 años se salen y no pertenecen nada más, y dejan de pertenecer a tomar, ya no participan en el gobierno de la nación. ¿Qué sucede con esto? Sucede que cuando tú y yo leemos el reino de los cielos se ha acercado, consciente o inconscientemente tenemos aquí república y democracia. ¿Qué quiere decir? Que no entendemos lo que significa tener un rey. No sabemos lo que significa vivir en un reino, porque vivimos en una república y en una democracia. Ahora, quiero que pongamos la definición de reino. Vamos a poner la definición de reino. ¿Qué significa reino? Reino significa todo le pertenece al rey o todo es propiedad del rey. Cuando Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado, no tiene en mente presidentes, no tiene en mente democracia, donde el pueblo tiene el poder de quitar o poner rey, porque quiero decirte que nuestro rey es eterno, él no puede ser llevado a votaciones. Nuestro rey es dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que existe. El problema con la religión hoy en día o con las personas que ven la iglesia como una religión es porque van a la iglesia o quieren conocer a Jesús con una mentalidad de república o de democracia. Y por eso es que hay mucha falta a veces de reverencia, hay falta de convicción, porque creemos que vamos a ir a ver un partido político.
¿Qué va a hablar hoy? No me gusta lo que habló, no estoy de acuerdo, yo opino. En el reino de Dios es la voluntad del Rey soberano escrita, no solo en su palabra, sino en nuestros corazones. Cuando llegas al Evangelio, cuando llegas a Jesús, no estás llegando a una república ni a una democracia. Estás llegando a un reino donde Dios es rey, Dios te creó, Dios es dueño de todo y pide que entiendas que bajo su gobierno vivirás en obediencia. Vivirás, si vives en abundancia, en obediencia, vivirás en abundancia y su poder y su protección estarán al cuidado de los mínimos detalles de tu vida, Entonces, cuando tú y yo llegamos al Evangelio, tenemos que entender que llegamos a tener a alguien que va a gobernar en nuestros pensamientos, en nuestro corazón y en las mínimas decisiones que tú y yo tomamos. Porque la forma que nos acercamos a un político no es la forma con la que nos acercaríamos a un rey. Miren, y no me canso de dar este ejemplo. Cuando trabajaba en México, me acuerdo que trabajaba en el aeropuerto y en esos meses en Hermosillo visitó un presidente Hermosillo y estábamos con los trabajadores y bajó el avión. Y cuando venía bajando, todos los trabajadores, desde los que estábamos en los mostradores hasta los que estaban barriendo y trapeando, nos paramos a ver el avión. Y cuando volteé a ver a mi izquierda y a mi derecha, todos comenzaron a maldecir al presidente. Que si hubiera podido grabar, todo hubiera sido un pip, 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 pip. Porque la diferencia de tener un gobernante político no es lo mismo a tener un rey. ¿Y sabes por qué nos conviene y nos es necesario ver nuestra vida cristiana bajo el gobierno de Dios? Porque Dios es rey, pero no de una postura que quiere controlar tu vida. Dios es rey porque bien, voy a ser muy cuidadoso con lo que te voy a decir. Dios es el único que verdaderamente te ama tal y como eres. Y voy a dar este otro ejemplo. Si nuestros pensamientos fueran públicos, ¿cuántas personas nos amarán? Si todos tus pensamientos se escribieran aquí arriba, ¿cuántas personas te amarían? Nadie. Está difícil. Pero si cada pensamiento, es más, si yo pudiera ver tus pensamientos ahorita, mira lo que está pensando de mí. Pero si tus pensamientos fueran públicos de los que piensas de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, de tu hermana, ¿quién te amaría? Quiero que entiendas que la razón por la que Dios quiere que vivas bajo su gobierno es porque Él es el único que te ama incondicionalmente, porque Él no solo creó el mundo, el cielo y la tierra, Él fue el que te formó, Él fue el que te diseñó, Él fue el que te hizo, Él te ama como nadie más te puede amar. Conociendo tus pensamientos, conociendo lo que piensas de las personas, conociendo cada uno de tus ideas cuando nadie te ve, Él ahí te ama. Mire, el pecado más grande que cometas no va a cambiar cuánto Dios te ama o no. Porque su amor es precisamente amarte en la condición más degradable y pecaminosa que te encuentres. Dice la Biblia, dice que Dios nos amó desde antes de la fundación del mundo, que Él nos encontró muertos entre los delitos y pecados, y no dice que dejó a las 99 y fue a buscar a la oveja que estaba perdida. Vivir bajo el gobierno de Dios es vivir voluntariamente rindiendo nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, y quiero hacer énfasis en esto, también implica rendir cada uno de los detalles que parecen insignificantes para las demás personas, pero para Dios son importantes porque Él es rey. Y nuestra actitud al venir a la casa de Dios, aquí tienes que entender muchas cosas. No le cantamos a un político. Por lo tanto, cuando tú cantas, tienes que tener en la mente que le cantas al rey, porque vivimos en su reino. Cuando aplaudimos o cuando vienes a su casa, no vienes a verme a mí, vienes a escuchar las palabras del rey. Yo simplemente soy un vocero o un mensajero, pero las palabras son palabras de nuestro rey. Y cuando escuchas sus palabras, cuando cantas a Él, cuando oras a Él, cuando le pides a Él, estás viviendo una vida bajo su gobierno, y bajo su gobierno tendrás las bendiciones o los beneficios de vivir bajo su voluntad perfecta. Vivir en la democracia, vivir en la república, bíblicamente es lo contrario a vivir el evangelio. Porque en el evangelio vivimos bajo un rey, bajo un gobierno donde el rey es dueño de todo.
Si en el gobierno humano decimos todo para el pueblo, todo del pueblo, todo para el pueblo y todo por el pueblo, en el reino de Dios es todo para el rey, todo del rey y todo por el rey. Son sistemas de gobierno totalmente diferentes. Cuando venimos a la iglesia, entonces traemos esta manera de pensar. No una manera de reino, sino una manera de gobierno humano. Miren, me gustó mucho esto porque leí un comentario y decía, si vinieran una vez, bueno, si viajaran personas de otro planeta, estoy hablando nada más, es un comentario que leí cuando leía la diferencia entre reino y república. Si vinieran personas de otro planeta y tuvieran que escoger, ¿vivimos en una república o vivimos en un reino? República es el pueblo tiene el poder, el pueblo vota, el pueblo pone presidentes, o vivo donde solo hay un rey que gobierna. ¿Qué escogerían las personas que vinieran de otro planeta? Y el que escribía decía un comentario muy interesante. No es lo mismo el dueño de la casa que el inquilino de la casa. Mire, lo que sucede en el reino de la república o la democracia es que después de 4 años o 6 años, la persona que está gobernando se sale y ya cumplió su trabajo, recibió su salario y se fue. La persona que es rey, como todo le pertenece, va a cuidar a detalle los jardines, las calles, las avenidas, la economía, cada uno de los pequeños detalles que pueda existir. Porque el dueño de la casa cuidará cada uno de los detalles, el inquilino no. Entonces esta persona decía, pareciera ser que si personas fuera de nuestro tiempo vinieran, escogieran vivir bajo un rey y no bajo una república. Bueno, fue un comentario que él tuvo. A lo que quiero llegar con esto es lo siguiente, y en este mes vamos a estar viendo cosas muy importantes de cómo entender el reino de Dios. Si llegas a la iglesia, si llegas a Cristo con una mentalidad que no es de reino, todo vas a cuestionarlo. Porque en la república es yo opino, yo pienso. En el reino es la voluntad del rey. Cuando vino Jesús, Jesús nunca decía, yo opino, yo creo. ¿Qué decía Jesús cuando le preguntaban algo? Miren, en primer lugar, mi reino no es de este mundo. En segundo lugar, yo no vine a hacer mi voluntad, sino yo vine a hacer la voluntad de mi rey, el que me envió. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, no hablamos nuestra opinión de la palabra de Dios, sino hablamos la palabra del rey, impartida para los que quieren vivir bajo su gobierno. Algo interesante es que cuando Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado, es que el reino de Dios legalmente ya existe en la tierra para el que quiera voluntariamente entrar y someterse bajo el gobierno de Dios. Gobierno de Dios es vivir bajo sus leyes, vivir bajo sus mandamientos, vivir bajo su amor, vivir bajo su protección. Y hoy, en los minutos que me quedan, quiero enfocarme nada más en un aspecto. Cuando un rey llegaba y conquistaba un lugar y lo hacía colonia, y nosotros nuestros antepasados tuvieron experiencia, porque cuando España conquista Latinoamérica, pues tuvo un gobierno de reino, ¿sí? Nuestros tatarabuelos tuvieron rey, nosotros no. A lo que quiero decirte, el punto que quiero llegar es que cuando un reino llegaba a un lugar, había 3 cosas que cambiaba, que instituía en esa nueva colonia. Y cada uno de estos vamos a verlos este mes, pero eso lo vamos a ver el primero. Número 1, cuando un reino llegaba a un lugar, hacía lo siguiente: eliminaba la historia de ese lugar para implantar una nueva historia. Yo me sorprendí. Le digo esto porque me tocó hacer a mí una maestría en literatura hispanoamericana en México, y cuando vas y estudias te das cuenta que la historia de México en verdad empieza con la conquista de España, porque ahí comienzan a surgir libros, escritos, cartas de redacciones, y comienza a construirse una historia. Previo a eso hay 1 o 2 documentos que precisamente fueron traducidos por los españoles. Era la forma en que los reinos procesaban el cambio. Llegaban, eliminaban la historia de ese pueblo e instituían una nueva historia. Y la historia que ellos iban a hablar, que iban a contar, era la historia del reino. Mire, cuando nosotros llegamos al Evangelio, llegamos a Jesús, sucede lo mismo.
Porque cuando llegas a Jesús, número uno, Él te dice que Él te perdonó todos tus pecados. Jesús no se acuerda de tus pecados. Si ya le pediste perdón, eso es importante. Dice que todos nuestros pecados son tomados, enviados a lo profundo del mar, y dice que Dios nunca más se acuerda de ellos. Cualquiera que sea tu pasado, no hay pecados grandes, no hay pecados pequeños, todos pecamos, pero la buena noticia es que cuando llegamos al reino de Dios, nuestro pasado es olvidado y perdonado, y somos parte de una nueva historia que comienza a construirse bajo la tutela, bajo el gobierno, bajo el mandato de Dios, del Rey sobre nuestras vidas. El reino de los cielos se ha acercado, implica que tus pecados pueden ser perdonados si vienes a Jesús. El reino de los cielos significa que cambia tu manera de pensar, porque vivimos bajo un rey, bajo un gobierno que nos ama incondicionalmente. Entonces tu pasado es olvidado. Yo estaba leyendo algunos artículos y es interesante ver la información que vi, que muchas personas, que el artículo decía: las personas que tienen una niñez muy difícil, la probabilidad de que mueran jóvenes es muy alta. Hicieron un estudio donde la mayoría de personas que estaban en el hospital con problemas de todo tipo y analizaron su niñez, eran personas que sufrieron todo tipo de abuso en su niñez. ¿Por qué? Porque el pasado, el sufrimiento de las personas, su historia, afecta tanto la vida de los individuos, que según el estudio termina eliminando su vida con una enfermedad a una edad temprana. Hoy quiero decirte que cuando vienes al reino de Dios, no importa lo que hayas hecho, el Rey perdona tus pecados y te enviste de una nueva historia. Por eso es que la Biblia dice que ahora somos nuevas criaturas. Lo viejo ha pasado, todas las cosas son hechas nuevas. Y no dice la Biblia que cada mañana, mire, cada vez que usted vea el sol, lo primero que tiene que venirse a la mente cuando yo voy manejando una hora de mi trabajo, de mi casa a mi trabajo todos los días, lo primero que miro es el sol. Pero la Biblia dice que el sol, así como el sol se levanta, así su misericordia es totalmente nueva para cada uno de nosotros todas las mañanas. El sol significa una nueva oportunidad. Borrón y cuenta nueva, empieza de nuevo, levántate. El Rey te da una nueva historia, pero necesitas entrar bajo su gobierno, porque eso, ojo, para entrar al reino de Dios se necesita una sola cosa: que quieras. Por eso es que dice, mire, y los que se van a bautizar, el reino de Dios, dice, Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, el que creyere y fuere bautizado entrará al reino y será salvo. El que creyere, o sea, voluntariamente. Pero también está lo contrario. Pero el que no creyere, esa parte está un poco difícil, pero son palabras del Rey. ¿Qué dice? Será condenado. Porque lo único que el Rey pide es que entres a su gobierno, y eso es voluntariamente. Es doblegar el yo para que el yo soy de Dios gobierne en nosotros. Cuando Moisés llega y le dice a Dios en el monte Sinaí, Dios le dice: Moisés, ve a liberar a mi pueblo, están en las manos de Egipto. Y le dice Moisés: pero ¿cómo les digo? ¿Cómo te llamas? Y él dice: yo soy. El mundo hoy está enfocado en el yo. Yo opino, las selfies, ¿no? Yo opino, mi opinión cuenta. Es lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero. Pero cuando entras al reino de Dios, no es el yo, es el yo soy. Ese es el nombre del Rey, el yo soy. Es decir, el que gobierna en todas las áreas de tu vida, en los mínimos pensamientos. ¿No me han sacado los 5 minutos allá atrás? Ahí están los 5 minutos. Gracias, Giselle. Miren, ¿quieren ustedes entrar al reino de Dios? Porque hay personas que pueden vivir toda una vida en la iglesia sin entrar en el reino de Dios. Porque el reino de Dios es entender que vives para un rey, vives por el Rey. Incluso hay un versículo donde el apóstol Pablo dice: si vivimos, vivimos para Él, y si morimos,
morimos para el rey. Porque cuando tienes un rey, vives para él y mueres para él. Eso lo encontramos en la historia, cómo los guerreros salían para pelear por su rey y morían por su rey, porque el rey era dueño de todo y aún sus propias vidas le pertenecían al rey. Tú y yo tenemos que dejar de ver la vida en Cristo como una religión y comenzar a verla como un reino. Un reino, tenemos un rey. Y cada una de las acciones que hagamos es para darle honor al rey. La Biblia también dice que aun cuando comamos, ¿han leído ustedes eso? Lo hagamos para su gloria. Aun cuando comemos, como para darle gloria al rey. Canto para darle gloria al rey. Aplaudo para darle gloria al rey. Miren, interesante. Cuando ofrendas, lo haces para el rey, para el reino de Dios en la tierra. Nada hacemos por religión o por tradición. Todo lo hacemos por amor, por honor a nuestro rey, cuando vivimos en el reino. Una nueva historia para ti, ponte de pie. El reino de Dios implica que te arrepientas, y arrepentirte es cambia tu manera de pensar. Tienes que abrir tu corazón para recibir al rey. ¿Le puedes rendir al rey tu mente? Hay personas que no pueden dormir, que en la noche los pensamientos los aturden, no hay paz, no hay tranquilidad, les preocupa el futuro, su economía, una enfermedad, no sé qué sea. Pero cuando le entregas tu mente al rey, tu vida al rey, tu futuro al rey, encontrarás algo que no se puede comprar ni pedir prestado, y es paz. Porque mire, aparte de nuestro rey hay una palabra que Jesús dijo y le llamó Padre. No solo es nuestro rey, sino que es nuestro Padre. Tenemos cuatro hijos. Acabamos de tener un hijo que lo vamos a presentar en un ratito, Oscarito. Y cuando él está en nuestros brazos, él se siente seguro, protegido y amado. Si no tienes seguridad, si no tienes tranquilidad y si no tienes paz, es porque probablemente estás lejos de tu Padre, estás lejos del Rey. Pero cuando te sueltas y dices: Señor, entro a tu gobierno, me rindo, quiero vivir en el reino de Dios en mi corazón, experimentará su paz. Hoy quiero dejarte con las palabras que olvides de una manera determinante tu pasado. Si hay alguna memoria que te ha estado siguiendo, alguna acusación que quiera venir a tu mente y decirte: tú hiciste esto, te hicieron esto, tienes que entender que el Rey determinó que tu historia fue olvidada y que una nueva historia se está construyendo en ti y en tu familia. Recibe el Rey, recibe el reino, cambia tu mente. Todos los que viven bajo el reino de Dios experimentarán los beneficios del reino: gozo, paz, benignidad, bondad, amor, mansedumbre. Él proveerá para todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Cierra tus ojos ahí donde estás. Hoy el mensaje se centra en 2 puntos. Número 1, cambia tu manera de pensar para recibir el reino de Dios. Y número 2, Él perdonó tu historia, Él perdonó tu pasado y hay un nuevo comienzo. Si pudiéramos ver por la ventana, vas a ver que hay un atardecer, el sol está a punto de meterse, y lo que eso significa es que cada mañana tienes una nueva oportunidad de hacer una nueva historia en Dios. Nadie te ama como tu Rey, nadie te ama como el que te hizo, como el que te formó, que es tu Creador, que es tu Dios, que es tu Padre, que es tu Dios, tu Señor y tu Rey soberano. Padre del cielo, el día de hoy recibimos tu reino. Levanta tus manos si puedes hacerlo. Todo lo que hacemos aquí es para el Rey. Ahí
alto, a la mitad, no sé, pero abre tus manos y dile ahí en tu mente, o abre tu boca, dile: recibo tu reino en mi vida. Recibo la nueva historia para nunca más recordar mi pasado. Vivir bajo tu voluntad y no bajo la mía, en tu camino y no en mis caminos. Llévame de la mano derecha y guíame en tu voluntad. Señor, hoy rendimos nuestro corazón y recibimos tu reino. Cuando Jesús enseñó a orar a sus discípulos, así empieza el Padre Nuestro: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego, ¿qué dice? Venga tu reino a nosotros. Ven, gobierna en mi matrimonio, gobierna en mi trabajo, gobierna en mi economía, gobierna en mis hijos, gobierna en mi futuro, gobierna en mi cuerpo, en mis pensamientos, en mi futuro, en mis proyectos. Gobierna. Voluntariamente rendimos todo al Rey, porque todo es del Rey. ¿Cuántos dicen amén? Le podemos dar un aplauso al Rey, al Rey. Pueden sentarse unos minutos. Nos quedan 8 minutos. Nuestras reuniones son de 1 hora. Tenemos algunos